Bueno, bienvenida Marcela Touceda a nuestro tercer punto de encuentro que viene con el auspicio, con el acompañamiento de Torca. Agradecemos ese acompañamiento y por supuesto tenemos las puertas abiertas a quienes nos quieran acompañar. Bueno, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, bien, un gusto estar acá con ustedes, que los conozco de pequeños. Y bueno, y emocionada, porque la verdad que son espacios que movilizan, así que bueno, Bien, y encima estamos muy cerquitos, yo te decía recién, sí. para mí lo que es tu casa, aunque no vivas ahora No, ahí. no, no, sí, 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 el barrio, Claro, digamos, el el barrio. barrio, sí, Bueno, hablando de barrio, nosotros siempre arrancamos con la infancia de nuestros sí. entrevistados, entrevistadas, y contanos eso, dónde naciste, en qué barrio o en qué ciudad, cómo estaba conformada tu Mm. familia, cómo era ese tiempo, cómo fue tu infancia. Bueno, mi infancia fue dividida en dos lugares muy lindos los dos. Yo nací en San Isidro, provincia de Buenos Aires. Viví todos mis 22 años que viví en Buenos Aires, en San Isidro. Estudié en la escuela número uno en San Isidro, estudié en el Colegio Nacional. Y bueno, mi papá y mi mamá, vivía con mi papá, mi mamá y dos hermanas mayores que yo. Yo éramos tres mujeres y era la más pequeña. Ujú. Con una familia de parte de mi papá que vivía todo en Buenos Aires, muy numerosa. En Capital Federal. No, no, ellos vivían en Acasuso, todos por la zona, todos en zona norte. Ujú. Mi abuelo era almacenero, mis tíos también, bueno, más o menos de la profesión. Y éramos 19 primos, somos, bueno, quedamos 17, pero éramos 19 primos, así que fueron una infancia muy, Muy interactiva, con mucho sí, juego. muy familiar. Ese era por el lado de mi papá. Y mi mamá era cordobesa, nacida en la ciudad de Río Cuarto, y tenía todos mis otros abuelos, los abuelos, o sea, los abuelos maternos Sí. y todos los primos de Córdoba, que éramos 13, en Río Cuarto. Bien. Así que me pasaba el invierno en Buenos Aires, en la escuela y estudiando, y llegaba Año Nuevo y me pasaba 2 meses en Río Con, Cuarto, en con Córdoba. los abuelos maternos. Sí, Ah, y espectacular. primos. Eso me imagino que esos veranos. ¿Qué hacías en esos veranos? ¿Tus hermanas iban con vos? ¿O eras como la más chiquita y como un Bueno, íbamos privilegio? en familia con mi papá, mi mamá, mis hermanas a pasar Bien. Año Nuevo. Pasábamos Ujú. Navidad en Buenos Aires, y, o sea, en Claro. Acasuso con mis abuelos Sí. el Año Nuevo en Córdoba y con la otra parte de la familia. Que se llevaban todos muy bien porque mi papá lo adoraban y mi mamá también, o sea, Bien. una familia muy linda Afectuosa. por todos lados, ¿no? Y yo me quedaba, mi mamá se volvía a Buenos Aires, mi papá también, mis hermanas algunas veces se quedaban, otras veces no, cuando ya empezaron a estudiar no, y yo me quedaba. Claro, te tocó por ahí disfrutar más de los abuelos y de los Sí, primos, sí, sí. esos días largos de verano. Pero Contame. bueno, Sí, la vida de pueblo, sí. ¿no? Porque Río Cuarto, a pesar de que es una ciudad muy grande, sigue teniendo ese espíritu de pueblo divino. Y Y mi abuelo tenía una casita en las sierras y me iba con... El que se iba para la sierra, yo me iba con ellos. Mi tío, mi otro tío, mis abuelos, o sea que ¿Y vivía como un cabrito entre medio de eso de te iba a las decir? ¿Qué sierras. hacían en las sierras? ¿Tenías la posibilidad de andar a caballo? Sí, todo el tiempo. ¿Cultivaban? ¿Qué hacían? ¿Había más? No, no, mi abuelo era jubilado ya. Y tenía, bueno, sí, tenía en Río Cuarto, en su casa, tenía una casa muy grande, un jardín muy grande, y tenía quinta, y tenía frutales, y hacíamos dulce, y bueno, y cosechábamos la fruta, y yo me acuerdo que mi abuela tenía en el fondo, tenían un horno de barro grande y una higuera, y yo me subía Uh, al horno de barro a juntar los higos para que mi abuela me hiciera dulce de higos. dulce digo. Bien. Este, con de los dos lados ascendencia española. Mi papá vino de 4 años, nacido en Galicia. O sea, tu papá Eh, gallego de Gallego, Galicia. gallego, sí, Bien, bien. vino a los 4 años, pero Sí, sí, siempre, después o su sea, crianza fue fue argentina, pero Argentina, sí, pero... claro. Y mis otros abuelos, mi otro abuelo era de Vinarós, el No me papá ubico de... en el mapa. Vinarós es un puerto cerca de Valencia, Ahí en va. la Comunidad Del otro Valenciana. lado de la Sí, península ibérica, ahora sí. sí, vino a los 15 años, medio escapándose de la posible guerra que había, y bueno, tenía familia.
Y bueno, también una historia de familia muy lindas, muy conocidas, muy contadas. En Río Cuarto hay una comunidad de vinarocenses importante. Mucha gente eligió Córdoba, o sea, así como muchos elegían de los gallegos más Buenos Aires, Sí, te iba a decir que, Vinaros. qué loco un lugar tan mediterráneo viniendo de Es Galicia, que ¿no? él tenía no, de Vinaros, De Vinaroz, claro, del otro lado de Valencia. del Mediterráneo. Él tenía un hermano que se había venido primero. Por familia. Sí, y entonces después se vino él. Y tuvimos la suerte de, en el 2022, juntarnos todos los descendientes, Hace poquito. sí, de mis bisabuelos, mi abuela Rosa y mi abuelo José, y éramos como 70, todos. Una pequeña comunidad. Sí, sí. Y pudimos juntarnos también todos los primos. Bien. qué Primos lindo. con las familias y bueno, también éramos como 20 y pico, no me acuerdo bien, pero eran con los hijos. Bueno, yo fui con Miguel, con mi marido, y tuvo mi hermana también. Una de mis hermanas falleció, o sea, la que vive fue con su marido también, así que bueno, fue muy lindo también. ¿Te Y llegó algo de variedad dialectal, ya que estamos hablando? Algunos términos, quizá no hablar de corrido, ¿no? Pero, no, eh, bueno, mi abuelo, el de Vinaros, no hablaba, ujú, no recuerdo. Él murió cuando yo era chica, tenía 11 años. Bueno, los dos en realidad, porque bueno, murieron antes de los 80, de cumplir 80 años, y yo tendría 11. Mi abuela, que fue la que más sobrevivió, mi abuela Manuela, la mamá de mi papá, ella hablaba gallego, pero mis tíos ni mi papá nunca aprendieron. Y ella por ¿y no te ahí dejó rezongaba. palabritas? ¿No te dejó algún término que vos Sí, usás en casa? torrapaciño era cuando yo andaba noviando, era ver cómo era. Después, bueno, algunos términos, pero por ahí mezclaba, ¿no? Mm, Por ahí la puerta decía algunas cosas, o por ahí cuando se enojaba y rezongaba, ahí pero va. Mm, no me acuerdo mucho, ¿no? bien. Sí me hace mucho ruido cuando escucho el portugués, y cuando escucho el gallego es como que me llega, Está me muy llega. cerquita, claro. Sí, sí. Me llega, me hubiera encantado aprender. ¿Visitaste? Mm, ¿Fuiste para allá? ¿Fuiste para Sí, Portugal, para Galicia? tuve la suerte de conocer em, en dos oportunidades. Ujú, Con mi hermana hicimos un viaje ir a conocer ujú. el pueblo de mi papá, que es en la provincia de Pontevedra, es a Estrada el lugar. Es una villa em, medio campesina, digamos, Ujú. ¿no? Mi abuelo era, Rural. sí, mi abuelo trabajaba en las canteras de piedra, Uf. y mi abuela era campesina. Y se vinieron, bueno, porque pasaban hambre, ¿no? De verdad, en Sí, esas sí, sí, épocas. de verdad. En el año 20, creo que se vinieron en el 25, entre medio de las dos guerras. Claro. Y por suerte antes de Del 37, digamos. claro, antes Claro. de la Ujú, guerra civil. ujú. Este, y bueno, todos mis otros tíos, mi papá nació allá, tengo una tía que murió allá, mayor que mi papá, se murió no sé si era de tifoidea, una Sí. enfermedad viral. Y después mis otros tíos nacieron todos acá en Argentina. Y bueno, no es conocimos la iglesia donde está, digamos, donde está anotada la partida de nacimiento de mi papá. Y bueno, no es un pueblo que merezca, digamos, mucho más que eso. Y después fuimos al pueblo de mi otro abuelo, que es, bueno, más bonito, porque Vinaros está sobre el Mediterráneo. Ahí seguramente es un lugar muy bello. Hay playa, Hay playa, claro. es una villa, está cerca de Peñíscola. Más turístico, Sí, claro. pero no demasiado. Ujú. Pero bueno, bien tranquilo. Y bueno, y ahí fui 2 veces también. Volvimos con Miguel, porque me gustó mucho y quería que lo conociera. Y bueno, pasamos por el Mediterráneo en ese lugar y fuimos. Así que bueno, tuve la suerte De conocer de conocerlo, bastante. sí. Contame cómo te definirías si vos recordás esa niña antes de estudiar, ¿no?
digamos, de primario, de secundario, ¿cómo eras cuando eras chica? Y cómo era la dinámica con tus hermanas? Que eso me interesa conocer. Y yo era bastante cabrito, ¿no? O sea, si era andariega, era bastante, bastante, no sé si traviesa, pero tenía así Tenías chispa. mis travesuras, ¿no? Ujú. Y bueno, con mis hermanas nos llevábamos 5 años cada una, así que éramos prácticamente tres Te iba a generaciones decir justo, ¿no? distintas. 5 años, 5 años. 5 años y bueno, y en esa época las generaciones muy marcadas también, Ujú. pero siempre tenía buena Buena relación con relación. ella, sí. Y es Bien. el día de hoy. Bueno, una falleció, pero mi hermana la mayor, también siempre tenemos buena relación con ella. ¿Cómo fue cómo fue tu etapa de estudios? ¿Cómo la viviste? ¿De qué docente te acordás? Me acuerdo mucho de mi maestra de primer grado, porque cuando estaba estudiando el profesorado me encuentro con ella y me reconoció. Me dijo por el nombre de pila, cosa que Sí. yo hoy no puedo hacer, no puedo. Dije, qué compromiso. Y después, bueno, después, sí, algunos maestros, creo que los dos extremos, ¿no? La primera y la última, este, no tengo así anécdotas de la escuela primaria. Eh, yo vivía lejos de la escuela, entonces no tenía mucho contacto fuera de lo que era la escuela con mis compañeros. Mm. Y bueno, no era mi barrio tampoco era un barrio donde se podía jugar en la calle. Ujú. Sí jugábamos con mis primos y hacíamos mucha vida de Tenías mucha vida primos. sociofamiliar, Sí, digamos. Eso sociofamiliar. sí, sí, porque eran Y muchos. amigos así de la infancia que tenga, bueno, me reencontré con algunos a través del Facebook y por ahí nos Sí. saludamos así, pero bueno, no tengo de niña a niña, no tengo demasiado contacto así con adultos de mi edad que estemos en este momento. Sí, con todos mis primos. Con mis primos sí, inclusive el año pasado nos juntamos con la otra parte, con la Touceda. Después de muchos años, yo había primos que hacía 45 años que no los veía, porque me vine a vivir acá, eran niños, Claro. las más pequeños, Claro, vos seas más grande que algunos, claro. y Ujú. entonces, bueno, fue muy lindo también eso. Pero, y bueno, después el secundario también lo hice todo en el mismo colegio, bueno, con las cosas lindas de que tiene el secundario. Y con algunos también nos reencontramos, empezó con esta historia del Facebook, nos encontramos a los 25 años, después ellos creo que se volvieron a encontrar y bueno, después no. Mantengo contacto con algunos, Ujú. que eran los más, algunas en Más realidad, cercanas, los más claro. cercanos, Ujú. pero así muy esporádico, pero bueno, son etapas que te marcan. Además, eh, yo cuando me vine muy jovencita, yo tenía 22 años cuando me vine a vivir a Esquel. O sea, terminé el profesorado de maestra jardinera preescolar en ese momento, de maestra jardinera, que eran los primeros profesorados que se hacían independientemente, o sea, se había terminado ya el magisterio con el quinto año. Ya tenías que hacer digamos, un estudio posterior, que eran 2 años de Bien. cursada y Ajá. después un año, bueno, 6 meses de De práctica. prácticas. Prácticas y residencia con ¿Y un vos grupo. terminaste las prácticas y te viniste a Esquel? Y yo terminé las prácticas, trabajé en Buenos Aires, en Munro, en una escuela privada de Munro, y cuando me dieron el título y me tenía que empezar a anotar y por ahí me tocaba ir a vaya a saber dónde, dije yo acá no me quedo. ¿Pero vos tenías la idea, tenías el germen de venir para el sur? ¿Conocías a la Sí, zona? había O... conocido Bariloche y me quedé enamorada. Ajá. Un poquito más joven habías Y pegado una vuelta. el viaje egresado, o Claro, sea, 2, 3 años antes. claro. Yo terminé la escuela en el 74 y terminé el profesorado en el 77, sí. No, en el 78. Y en el 79 me vine. Mira. Me conseguí trabajo y me vine. ¿Cómo conseguiste trabajo? Porque ahora uno agarra y las... Porque tenía una compañera que estudiaba conmigo, viste que en esa época la gente de Esquel iba muchas veces, o sea, iban a estudiar a Buenos Aires Claro. los últimos años y
profesionalización se hacía más que todo en Buenos Aires. No había universidad, primero, por supuesto, y bueno, bueno, ella se volvió, le digo, bueno, cuando me consigas trabajo, me voy. Y bueno, me llama, me dice, mira, tengo un jardín privado, ¿querés venir? Qué sé yo, y me vine. Me saqué el pasaje. ¿Te Yo viniste sola trabajaba. vos? ¿Estabas sola? ¿Estabas Yo en me vine pareja? sola, yo trabajé de muy chiquita. Yo trabajaba desde los 15, 16 años, yo ya trabajaba, porque mi familia era una familia, mi papá era camionero, tenía camión y repartía lo que podía, fiambre, en un momento trabajó en Swift, bueno, tuvo distintas cosas. Y mi mamá era ama de casa, o sea que tampoco Mi podía. abuela diría vivían al día, digamos, vivían... Sí, tenía su casa, tenía su auto, tenía sus vacaciones, pero bueno, pero yo tenía que pedir la moneda para subirme al colectivo y Claro. bueno, y yo necesitaba, o sea, no sé, siempre fui muy independiente en ese sentido. Entonces, cuando estaba tendría 17 años, 16 años, empecé a cuidar chicos. En ese entonces, lo que se llamaba babysitter. Yo vivía en un barrio, mi familia era humilde y vivía mi papá me había hecho su casa con el banco hipotecario en los años, creo que en el 40 y pico, en esa época. Era un barrio que se había hecho cerca de la zona muy paqueta de las Lomas de San Isidro, pero yo no pertenezco a la gente paqueta. San Isidro era un lugar de quintas, Ujú. donde estaban las quintas de los hacendados y de los que vivían en la capital, se iban para el lado de San Isidro, Tigre, a pasar los fines de Sí, semana. está el hipódromo, ¿no? Toda una zona Claro, bueno, residencial de... mi mamá vivía cerca de las 2 cuadras del golf de del Sanín, club, del del club, club de golf. y a 4 o 5 cuadras de lo que es Panamericana. Ujú. Y era un lugar donde era muy difícil moverse, porque no había colectivos, el último colectivo pasaba a las 9 de la noche, no había teléfono. Entonces nos fuimos haciendo de conocidos, empezamos con el dentista que nos conocía y bueno, y yo empecé así. Ellos salían a la noche, un sábado a la noche o algún día y yo iba y le cuidaba a los chicos. Claro. O sea, cosa que hoy yo creo que No, es otro mundo. no es otro mundo, Sí, no, sí. no. O sea, me dejaban la responsabilidad de atender a sus hijos cuando ellos se iban a lo mejor a la capital, al teatro y a cenar con amigos. 4, 5, 6 horas tal vez. Sí. Y vos eras chica, eras menor cuando Y yo empezaste. tendría 16 años, Claro. ¿viste? Bueno, y de ahí se empezó a hacer digamos, un grupo de gente, esa misma gente, me empezó a recomendar. Y bueno, en algún momento alguna de mis hermanas también lo hizo. Y bueno, y me hizo una clientela de gente que me conocía y me venían a buscar a mi casa, me llevaban. Bien. Y después en un momento tenía un matrimonio que ya era fijo todos los viernes o todos los sábados. Y bueno, y era un billete Estaba importante porque es como sé yo. No sé cuánto, pero yo me podría a lo mejor ganar en un sábado 100 estaba buenísimo. pesos, porque puede ser yo una cosa así, no sé, 20.000 pesos a la hora serían, por ahí estaba 5 horas. Estaba bien pago. Bueno, Estaba bien pago entonces y yo tenías... ese era mi ahorro. Bien. Y te quedó eso, una importante independiente, digamos. Después vos cuando te sale este no, trabajo bueno, yo de con Esquel, eso en ese momento me compraba la remera que quería, bueno, en ese entonces estaba la famosa, la libreta del correo, la caja de ahorro. la caja de ahorro postal. Sí. Ahí va. Que funcionaba como un banco. Sí, O sea, sí. vos Algo depositabas he el leído. correo Sí, sí. y después yo me llevaba la libreta cuando me iba a Córdoba y tenías ahí tus tenía fonditos. mi fondo para comprarme Qué el bien. helado, Qué bien. para alquilarme un caballo cuando Qué íbamos a libertad, las ¿no? sierras. O sea, manejaba mi dinero, porque bueno, me regalaban, a veces también me daban, por supuesto, no es que no me daban, pero entonces cuando me acostumbré de chica a eso, Sí. después empecé a fumar y bueno, entonces ahí eran ¿A qué edad empezaste a fumar? y el secundario, ahí. Ahí. El 5.º año, 17, 16, 17 años por ahí. Y mi papá fumaba, mi mamá no. Mis hermanas, sí, las dos. Mirá. Una dejó pronto y la otra siguió fumando
la que falleció fue toda Ujú. su vida. Yo por suerte también pude dejar. Bien. O sea, Qué bueno que lo cuentes. mensaje, Qué se bueno que, puede. qué bueno que lo cuentes. Sí, Cuesta sí. bastante, pero se puede. No es un ¿Por qué? ¿Qué tiene imposible. el tabaco? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué cuesta tanto, digamos? Y bueno, es una adicción. Ujú. O sea, vos dejas de tener la nicotina y bueno, y pasa Te falta algo. te falta algo. Ujú. O sea, no deja de ser una adicción. Entonces, a veces la vida te pone en situaciones extremas donde, bueno, tenés que elegir y bueno, hay que dejarlo. Bien. Y a mí me lo dijo una vuelta, primero me lo dijo un médico, fumador de acá de la zona. Y me dice, se puede. Bien. Cuesta, pero se puede. Y bueno, yo Eh, me quedo eso y digo, bueno, por eso es que siempre digo lo mismo, no hay que querer, hay que tener un fin de decir, bueno, no quiero fumar más, no puedo fumar más. ujú. Este, bueno, y volviendo a lo otro, entonces, bueno, yo ¿Te viniste me para este? manejaba, no, Sí. cuando estaba en el profesorado, Mm. empecé a trabajar ya cuando estaba haciendo las prácticas, en un colegio donde estaba haciendo las prácticas, me ofrecieron hacer suplencias. Y bueno, ahí me ahorré todo lo que trabajaba en la escuela, lo ahorraba para... Y bueno, cuando llegó el Habías momento un de ahorro. venirme acá, bueno, tenía el No, pasaje, me lo pagué no yo. estabas en Pampa y la vida, tenías una espaldita. Y también tenía mi casa que podía volver cuando quisiera. O sea, no es Seguro. que... Seguro que eso es un apoyo para mm, alguien que está recién. Pero bueno, fue así. Me voy a vivir a Esquel. Pero eso te pregunto, porque vos decís, yo conocí Bariloche, que hermoso, divino. Es que él es diferente. Y es más lejos. Es Y diferente. era más Y lejos. no conocía yo. Y bueno, no sé, tenías No. a tu amiga. Sí, sí. Bueno, pero Y te viniste sola. O sea, me vine sola, me tomé el avión, que en ese momento, fíjate vos lo que son las cosas, ¿no? El otro día había una reunión con gente de turismo y bueno, decíamos que para mí una de las cosas difíciles de lo que es el turismo acá es la conectividad. En ese momento el avión hacía escala en Trelew. o Hacía sea, hiciste Buenos Aires, Buenos Trelew, Aires, Trelew, Trelew, Esquel. Esquel. Ah, Y a llegaste a la Esquel. vuelta, igual, a la Claro. vuelta lo mismo. Ujú. Y creo que, lo único que, bueno, creo que no había todos los días. Pero había bastante frecuencia porque creo que en un solo día, porque el diario llegaba Con el con el avión, avión. lógico, claro. Entonces creo que Sí. los martes, había un día que no había, pero casi siempre era. Y bueno, y ahí me instalé en Esquel. ¿Alquilaste algo? No, ¿Fuiste a lo... no, ya tenía donde vivir, vivía con mi amiga, no, tenía trabajo y tenía donde vivir. Primeros años en Esquel? Háblame de tus primeros inviernos y de la Bueno, cuestión cultural. Vos venís de un entorno urbano, más allá del contacto con Río Cuarto, que era una ciudad chica, pero ¿cómo fue ese encuentro? y imagínate, en Esquel no había gas, era todo leña. Áspero, ¿eh? Sí. ¿Qué dijiste? Salías 79. a la calle en los días de invierno y podías hacer patinar en el hielo Sí, claro. del Del ripio, asfalto. del asfalto, Sí. algunas calles de asfalto. Había terminado, hacía 1 o 2 años que había terminado la presa, Ujú. o la gente, que como que se había generado toda como una ciudad inflada en función de toda la gente que trabajaba en la presa. Y bueno, estaba el cartelito famoso que cuando ibas al aeropuerto que sea el último que apague la luz, porque la gente se iba. Claro. Así que llegué en una época de bastante El cambio de clivaje ahí, ¿no? depresión y sí, de depresión económica Económica. en Esquel. Y además, en diciembre había sido el tema porque yo me llegué a Esquel en el 79. Había sido la guerra con Chile. O sea, Sí, el tema del Beagle y la bueno. disputa, digamos, sí. Sí, Sí, bueno, está bien, está pero bien. Sí, sí. llegabas acá y ¿cómo se Las llaman? fuerzas. Las cruces arriba De los techos de los de hospitales. los Claro, claro. hospitales Sí, y sí. bueno, y el gimnasio mismo de acá se hizo en ese Ese momento. momento, Ujú, la pasarela también, ujú, ujú. sobre el Río Azul, que cuentan que está preparada para el peso para tres
de soldados con equipamiento de guerra y el caballo. Es el peso, El cálculo, digamos. el cálculo. Por eso cuando dicen no más de tantas personas, Es porque la gente lo tiene que respetar real. porque Hay una cuestión de ingeniería. es real. Bien. O sea que te encontraste con una Esquel en transición, en un contexto difícil. Y cuando vos, te pregunto por la parte cultural, porque en educación el rol docente, ahora quizás está más fácil hasta la formación en cuanto a eso, pero digo, vos te encontraste culturalmente con una población que no sé si vos estabas acostumbrada, o fue fácil para vos. En el aula no tuviste ninguna No, porque era situación. una escuela privada con mayoritariamente niños de 3 y 4 años, Ujú, gente que podía pagar una cuota. ujú. No era una cuota elevada, pero este, no, qué sé yo, eran, por ejemplo, te cuento, uno de mis alumnos fue de uno de los pocos que me acuerdo, ¿no? Y no me pregunten nombre porque yo soy malísima, pero Juan Cruz Lagos, el escribano, fue alumno mío, Ahí va. porque es más o menos de la época. Sí, sí. Y bueno, yo tenía 22 años, Ujú. pero unos 22 años muy bien. Estabas madura, digamos, eras Sí, sí, joven, sí, no, pero no, no, no no. tuviste. No, después No fue. viajaba mucho a Buenos Aires, porque bueno, mis hermanas me pagaban el pasaje, viajé para Pascua, después las vacaciones de invierno, después una de mis hermanas se casó y Y viajaste al viajé, y bueno, casamiento. después llegó diciembre el verano me la pasaba en Buenos Aires y en Córdoba. Ah, Sí, seguiste un poco con seguí siendo esa la misma, inercia sí, linda. No, hermoso. sí, 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 Hacías Patagonia, después un poquito de urbe y después sí, Córdoba. sí, sí. Bien. ¿Y Lago Puelo? Y Lago Puelo lo conocí a Miguel, mi compañero de toda la vida, y Ujú. bueno, nos casamos, él vivía acá y bueno, ¿Pero dónde lo conociste? ¿Pasaste por Puelo? ¿Él anduvo por y Esquel? amigos en común, ¿Amigos en común? sí. ¿En qué año? Y en ese año, en el 79. Ah, lo conociste Sí, 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 rápido. sí. Pero bueno, primero fue yo me fui, él se fue en el verano y bueno, después nos reencontramos de nuevo en el 80 y bueno, y ahí sí era matrimonio con anillo o Sí. eso de juntar las pilchas, no. Ajá. Sí, 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 está No bien. se usaba en ese momento. Así que bueno, era así, o cada uno por su lado o matrimonio. Y bueno, para tanto, digamos, en la mentalidad de los dos, ¿no? O sea, bueno, porque culturalmente te estoy hablando de hace 45 años, Ujú, en el 80, ujú. este, ¿Pero y se casaron en 44. Esquel? No, nos casamos, fue así. Nos casamos cuando él consiguió trabajo, porque una de las condiciones era tener un trabajo, un ingreso de los dos, un Sí, ingreso, sí, porque el fijo. nivel Sí. inicial no era un nivel que estuviera desarrollado en esas Sí. épocas. Culturalmente sí empezaban a aparecer por lo menos en el interior del país, Te iba a decir ¿no? a nivel provincial, tal vez, ¿no? No, porque era la sala de 5, en Esquel, la escuela normal, Ujú, y creo que era bien, no sé si en alguna otra escuela había y nada más. claro. Yo nunca pude, no podía, hice y trabajé en el estado en Esquel, pero haciendo suplencias en la escuela especial. Ujú. Y si no podías trabajar como maestro de grado, porque medianamente te Sí, te habilitaba, habilitaban, podías irte a la ruralidad, pero bueno, claro. no. No fue tanto el tiempo que estuve yo tampoco en Esquel. Fueron esos 12, digamos, 2 ciclos escolares, porque en el verano tampoco. Entonces, bueno, cuando Miguel consiguió trabajo, pusimos una fecha y bueno, ¿dónde nos casamos? Bueno, en Buenos Aires era un lío porque tenías que pedir turno y mi familia vivía en San Isidro, la familia era en Banfield, entonces dijimos, bueno, más fácil nos casamos en Lago Acá. Puelo. ¿Vino alguien? No, porque nos casamos en Lago ¿Eh? Puelo y tomamos ese día el avión y después nos casamos por iglesia en Buenos Aires Ah, ahí una va. semana después. Ahora sí. Ahí está, porque si no era un No, poco. no, sí. Entonces era si quieren hacer fiesta, Ujú, yo le decía, ujú. ¿quién la va a pagar? No, nosotros, bueno, se pusieron de acuerdo nuestros padres, tanto Bien. se conocieron ellos estando yo Sí, en sí, se Esquel conocieron, y claro. Miguel acá. Sí, sí, sí. Y bueno, ellos armaron la fiesta, ellos, digamos,
Se ocuparon de Se organizar. ocuparon de eso, la armaron y la pagaron. Bien, bueno, espectacular, buen regalo. Buen regalo. Y después fueron un par de amigos que estaban bueno, bueno, algunos amigos nuestros fueron, pero eran casi todos parientes, eran todos, Sí, sí. era un casamiento de familia, digamos, de Bien. primos, tíos, abuelos, y ahí sí, estaban todos. Bien, Porque te iba a llevar mi- a hablar de tu familia, pero antes de eso, porque ya venimos hablando del tema y es interesante poder compartirlo, que nos hables de la educación de nivel inicial en la provincia de Chubut, obviamente en Lago Puelo, o de tu recorrido, de tus conclusiones. Bueno, yo cuando me estaba por venir a vivir acá, me enteré que el Lago Puelo había sido, o sea, toda la zona se iba a desarrollar un programa nacional. O sea, es un programa que era en la época de los militares, ¿no? Este, porque todavía estábamos, sí, en el 80. Y se hicieron en distintos sectores del país. Se llamaba EMER, Expansión y Mejoramiento de la Educación Rural. Ujú. Esto era muy rural. Ujú. El pueblo terminaba en esta esquina, donde Claro, estamos nosotros sí. ahora. Acá estaban haciendo el barrio de viviendas que De esa época, de más o esa menos. época, Claro, y después claro. para el lago no había, se terminaba, acá se terminaba en la avenida, se terminaba avenida de tierra, sin plazoleta, sin nada, y se terminaba el pueblo. La escuela 108 tenía 5 secciones de grados agrupados. El Mirá. director no tenía grado, pero no tenía vicedirector y no tenía secretario. Estaba un poco solo. Sí, o sea, era primer grado solo, con maestro, segundo grado solo, y después era tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Eran 5 secciones. O sea, chicos de distintas edades en esos agrupados. Claro, y tenías una chicos más. de los parámetros para que se elija esta zona era porque había mucha repitencia en el primer ciclo, Ujú, mucha deserción ujú. y, bueno, obviamente no había escuela secundaria y mucha sobredad. Había chicos que tenían 14, 15 años y todavía estaban en la escuela primaria. Claro. Y mucho desgranamiento. Fíjate que a lo mejor en primer grado había 25 niños y en séptimo, creo que ese año, había 3 o 4, una cosa así. Claro. Entonces, cuando yo estaba en Esquel, me acerqué a la supervisión de Esquel, hablé con el supervisor en ese momento, que o sea, estas escuelas dependían de la supervisión que estaba en Esquel. En la provincia tenía tres supervisiones, la de Esquel, la de Trelew Rawson y la de Comodoro. Entonces le pedí autorización para poder hacer la capacitación, porque iban a hacer un montón yo no tenía experiencia, no había trabajado, o sea, tenía esas horas, esas semanas en la escuela especial, pero no tenía trabajo en la provincia. Entonces era para los docentes que estaban trabajando. Ujú. Ese programa abarcaba todo lo que era el departamento Cusamen. Tenía la particularidad era que tenía una escuela nucleadora, que fue la escuela 41, y después tenía escuelas satélites, con mayor o menor influencia digamos, en las cosas que hacía. O sea, la escuela 41 fue la que recibió más cosas, digamos, y después las otras iban, en la medida que estaban más lejos, iban recibiendo, no la parte de capacitación, pero sí la parte de edilicia, porque bueno, también eran escuelas que, si bien no había escuelas rancho, porque creo que Chubut fue una de las primeras provincias en erradicar las escuelas rancho, pero sí tenía mucha deficiencia edilicia. Y bueno, ocupaba toda la parte de todo lo que es el Hoyo y Puyén. Con algo de repercusión también en la parte de Cusamen. Bueno, entonces fui, le presenté una nota, me atendió el supervisor, le entregué una nota pidiéndole que me autorice, como le explicaba, que me venía a radicar acá, que era... Te permite tomar la capacitación. Digamos. Claro. Y bueno, cuando empezaron las capacitaciones, me mandan de Esquel un telegrama, que me acuerdo que se volvieron locos para encontrarme porque yo era Marcela Irawen. Ay, sí.
¿no? El apellido de Casada, que en ese momento también se usaba, y bueno, y me permitieron hacer las capacitaciones. Entonces Bien. ahí empecé a conocer La realidad. la realidad de... Ujú. Esto que describías Me recién. acuerdo que me llevaba a Becerra, que era el director de la El escuela, director, ahí o va. sea, Ajá. íbamos en Un grupo, tándem, sí, claro, sí. Y cuando termina esa capacitación incentiva que duró todo el mes de enero, pues yo me casé en diciembre, fines de diciembre, o sea, el 19 y el 27 de diciembre, me instalo en Lago Puelo el 10 de enero y el 11, una cosa así, empieza la capacitación. Movidísimo Sí, así que esa transición de sí. año. Y bueno, esta capacitación intensiva que era de todo el día. Íbamos en la escuela 41, íbamos a la mañana y salíamos a las 4 de la tarde, porque las escuelas ahí pasaron también a ser de jornada completa y empezaron, aparte, tenían muchos talleres laborales, se fueron creando cargos laborales. Bueno, cuando termina toda esa capacitación, empiezan las remodelaciones de las escuelas y crean, bueno, estos cargos, por ejemplo, en algunas escuelas tenían profesor de apicultura, en otras tenían, bueno, toda que era la parte de tareas para el hogar, telar, carpintería. Bueno, cada escuela tenía Un perfil de un perfil oficio. distinto para Ujú, que tampoco ujú. se saturara una sola área, ¿no? O sea, Claro. fueron muy bien pensado en ese sentido. Y se crearon las salas de nivel inicial en la escuela 108. Mira, me dijiste 81. 81. 81. Mira. Febrero del 81. Y entonces de los que estaban ahí, bueno, Y ahí ¿quién sí. está sin trabajo y quién tiene título? Y yo Va. levanté la mano y Qué bueno, bueno, qué bueno, qué bueno. Y empezaste. a 4 cuadras de mi casa. Espectacular. Así que bueno, yo ¿Qué ibas vivía... caminando? Sí, vivía en la ¿Caminabas? casa acá a la vuelta, en el otro barrio, digamos, donde está de la farmacia que está acá a la vuelta, Ujú, en diagonal, ujú, en la casa de donde están las chicas Talman. Supongo que están viviendo ahí, vivía Coco allí. ujú. Y me iba caminando a la escuela. Este, y bueno, cuando llego a la escuela, en ese momento, el periodo era al revés. Las escuelas empezaban el ciclo lectivo en agosto y terminaban el ciclo lectivo en mayo. Ah, mira, Y que era tenían, por el invierno. claro, y tenían Ujú. 2 junio y meses julio de invernales, como vacaciones. la escuela técnica El 717, claro. 25 de mayo terminaban Con ese las acto, clases y el claro. 1 de agosto empezaban. Mira, mira qué bueno. Y bueno, Estaba igual. bien pensado, ¿no? Porque Sí, invierno es bueno, lo que más pasa que duro. en realidad eso sigue estando en ese momento también en las escuelas de Catamarca, La Rioja, todas las escuelas rurales tenían un periodo. Claro. Lo que pasa es que empezaban en septiembre, pero acá por una cuestión de, no me acuerdo, para tener como era en enero, era una época linda para Sí, aprovechar el sí, verano. para Entonces eran 2 meses en invierno y se empezaba y en enero se tenían 15 días de vacaciones. un pequeño receso. Sí, Al como revés, sí, digamos. sí. Exactamente al revés. Y Entonces ese sí, año, bueno, yo arranqué con ese grupo de alumnos medio año, porque empezaron en febrero, y bueno, y en mayo se hacía, cuando terminaban las clases, antes de que los maestros salieran de vacaciones, se hacía todo un censo poblacional. ujú. ¿Lo O hacía la sea, escuela? la ¿La escuela, los supervisión? maestros, Los los maestros. Ajá. maestros en horario de trabajo, Mira. salíamos a recorrer en mayo, Un sí, censo como el sí, de casa Puebla. por casa, Mira. a ver cómo era la composición familiar, Algunas y de ahí dimensiones se económicas sacaba. también. Digo, hacían una encuestita. Sí, más que todo era papá, mamá, familia cómo estaba constituida y las edades, porque de ahí, bueno, bien, dónde vivían, con plano, con mapa, se hacía todo. Porque de ahí se hacía lo que se llamaba la proyección, o sea, la proyección para saber cuántos alumnos había el año siguiente. Claro, que seguramente era medio increciendo, imagino. Sí, sí, bueno, sí. Claro.
¿viste? O Sí, sea, sí. de hecho, la escuela, lo primero que hicieron fue, la escuela 108 fue agregarle el Ampliarla. Zoom Claro. y ampliarla con la primera parte de aulas, 3 aulas más, Ujú. porque además los chicos estaban todo el día. Entonces a la mañana se hacía la, digamos, la clase formal, y a la tarde eran los talleres. Bien. Y a mí, como yo no tenía aula, me tocó dar clases en la casa de lo que era la casa de los maestros. Porque ¿Estabas cómodo? las escuelas tenían Sí, la claro, casa del director, claro. donde vive el director, y la casa de los maestros. ¿Estaba buena la Eh, casa de los maestros o estabas un poco incómoda? No, no era un y ambiente, digamos, era un diseñado baño, para... no, era un Claro. baño, era un baño y un comedor. Y después 2 dormitorios mínimos. Y por supuesto calefacción a leña, porque en ese Pero dabas clase momento. ahí, o sea. Sí, 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 Ajá. tuve que salir a buscar a los alumnos porque me dio la lista según esa proyectada, según ese censo, había 15 niños de 5 años en edad escolar Ah, y bueno, tuve que recorrer, no había radio, porque la radio nacional, que fue la primera, fue en el año 81, en octubre, o sea, escuchábamos no radio había servicio chilena. social, no podías No, no, acá decir... escuchábamos radio Claro, chilena o claro. la onda corta, Onda Radio corta, sí. Esquel y Sí. Bariloche. Eso era la Así que comunicación. caminaste, pateaste un poco. Así que me fui a buscarlos y bueno, a invitarlos a la familia, a Sí, presentarme, a sí. invitarme a las familias, a decirle, bueno, que a partir del lunes o no sé qué fecha tenían. Una experiencia, digamos, impensable para lo que es el sistema de educación hoy, ¿no? Digo, lo que estás contando, hermoso, Y pero, sí, lo que pasa ¿no? que, bueno, todavía en ese momento el maestro tenía digamos, la sociedad le daba un tenor importante, Ujú. por algo que se le decía el Sí, maestro. sí, claro. Y uno asumía, yo por lo menos, y el entorno y lo demás asumíamos Un rol muy un fuerte, rol, ¿no? Sí, ¿no? o sea, era Sí, sí. de esa manera. Y mucho compromiso, porque si te fuiste a las 15 casas, y digo, y tu historia seguro que se replica en Y otros lo docentes. aceptaron, bien, y bueno, y tuvimos la primera reunión, y bueno, y yo también tuve que hacer todo un proceso porque, bueno, yo, como vos decís, yo venía de la ciudad y de repente, bueno, tenía una formación que acá no. Yo me ponía a cantar, el avioncito no existía, Claro, el las barquito referencias. tampoco Claro, las existía. referencias para los niños y las niñas. Entonces, bueno, todo un. Como que era otra de las cosas que también se trabajaba en la parte del proyecto, era cómo, digamos, toda la parte curricular, cómo contextualizar la parte Eso. curricular Cómo a adaptarla los al entorno niños. cultural y, Entonces, bueno, claro. entonces uno, bueno, aprendía de los chicos también, por supuesto, Sí, ¿no? me Ellos te imagino. enseñaban, Experiencia muy enriquecedora. sí. ¿Qué ves de tu trayecto en educación? ¿Qué conclusiones sacás? ¿Cómo ves hoy el sistema educativo puntualmente en tu área? Yo después de que yo me jubilé en el 2011, hace 15 años, no, no estuve mucho más. O sea, pasé por todas las etapas, ¿no? Puedo decir A ver. y fui maestra de Sí, sala, fui coordinadora, porque después en lo que fue el proyecto EMER, se armó como una supervisión y se trabajaba con todas las escuelas y bueno, y se fueron creando otras salas de nivel inicial en todas las escuelas y hacía falta que alguien trabajara con los directores en una temática que no era su conocimiento, o sea, el niño, pero el niño menor de 6 años, porque había escuelas donde iban niños de 3 4 y 5 claro. porque Pequeños. eran Sí, sí. pequeños, o Sí, sea, sí. si había lugar, el nene de 4 años también entraba. Entonces se creó un cargo, digamos, fuera de lo que eran los cargos de la provincia, donde yo hacía la función de coordinadora de las salas de nivel inicial. Entonces yo me iba a la escuela, por ejemplo, salíamos, bueno, la supervisión tenía vehículo, entonces salía la supervisora con los especialistas de las áreas, o si lo sabía, porque en un momento había un maestro de huerta que también recorría las escuelas. Entonces me iba, por ejemplo, a la escuela 81 y yo trabajaba con la maestra jardinera de la escuela 81 y con la directora.
Y así, bueno, con el 81, con Epuyén y toda la parte de Cusamen también. Ese trabajo, Eh, ¿qué te dejó? Porque es un y trabajo distinto. era aprender todo el tiempo. Y Era moverse bastante también, por lo que decís, claro, ¿no? bueno, muy enriquecedor y muy lindo, porque bueno, me dio la posibilidad de conocer, te estoy hablando del año, ya no sé bien los años, pero el 87 creo que fue más o menos, pero yo estuve, decía, a partir del 84, creo que del 84 al 87, y bueno, y hacíamos reuniones una vez por mes, entonces se juntaba la maestra que estaba en la 41 con la que estaba en la escuela 9, y bueno, y había que organizar, todo muy, bueno, muy interesante. Después se creó la región 1 y yo que ya se crearon 6 regiones en la provincia. Claro. Acá región uno. Claro, que esta es la Ujú. región 1, la que estaba en Esquel pasó a ser región 3, o sea, eran 3 las primeras, ¿no? La de Esquel, la de la costa y Comodoro Rivadavia. Después se creó la del Lago Puelo, la de, la de Sarmiento, y se separa un poco lo que es creo que Madrid, me parece que es la otra parte creo que es Madrid. Y, y bueno, y ahí seguían siendo las salas anexas a la escuela primaria. Entonces, bueno, yo continué con ese trabajo hasta que, porque esas dos, digamos, dos supervisiones funcionaban acá en el pueblo. Digamos, la sede estaba acá. Entonces yo me iba también acá, una estaba acá a 2 cuadras y después la cambiaron Por momentos a otra cerca casa cerca de la iglesia, y así por que yo me iba momentos, sí, caminando. por momentos tenías que viajar mucho, también te movías. Entonces, claro, pero ahí Claro. me llevaban y me traían. A Ah, veces salíamos a las 7 de la mañana y volvíamos a las 7 de la tarde, cuando bueno, por íbamos eso a Cusamen. había movimiento, por eso, sí, sí, sí. Y en Cusamen, por ejemplo, estaba en la escuela del pueblo, en las otras escuelas no tenían nivel inicial. Y bueno, cuando esto fue creciendo, empezaron a crecer más salas, en la escuela ya había, en la 108 ya había más salas. Em, en un momento se traslada a Golondrinas y ahí yo renuncio porque dije, bueno, si yo sigo haciendo este parche, nunca va a haber una supervisión de nivel inicial, Ujú. nunca va a haber escuelas de nivel inicial, porque total, Sí, sí, está esta ya claro, itinerancia y toda esta viste, o articulación que sea, hacía. y entonces me vuelvo a la sala. Y además yo necesitaba tener, Perdóname, ¿me vuelvo a la sala, dijiste? claro, renuncio a esa coordinación y volví a la sala. ¿Y no es una decisión fuerte esa? ¿Tuviste valiente, corajuda o te salió así espontáneo? Digamos, ¿te costó tomar esa No, era decisión una o te cuestión, salió? no, porque lo pensé mucho, pero era una cuestión de vida familiar también. Yo Ujú, ya tenía 4 hijos, ujú, eso implicaba dejarlos más tiempo, ujú, tener a alguien que me ayudara, que tampoco era fácil en la casa, ujú. y entonces era bueno, fue un poco decir, bueno, vuelvo a la fuente y vuelvo a mi casa A la sala y y estar más vuelvo a en la casa. sala cerca de mi casa y no necesito un vehículo. Ya, si yo iba a Golondrina necesitaba un vehículo para ir y venir Claro. y bueno, no lo tenía. No había transporte tampoco, no hay mucho más ahora tampoco para esa Mm, zona, ujú. pero la gente que trabaja en Golondrinas o que trabaja en el hoyo Sí, sí, se tiene que manejar es difícil. por eso no creció demasiado digamos la oferta. Y bueno, y ahí sí fue un cambio, porque bueno, yo hacía varios años que no estaba, así que bueno, la realidad era distinta, las familias eran diferentes, las salas eran bastante numerosas, y bueno, se dio lo que yo había pensado. Al año y pico crearon Sí. una supervisión. Bien. Vino gente de afuera porque para tener el cargo de supervisor tenías que ser director. Ujú. eh, Y Director creo que no. concursar. Claro, bueno, no había concursos en ese entonces. Bueno, yo no participaba en los concursos porque como no había escuela. Y bueno, se crea la supervisión, vino una señora de la costa, creo, después vino era vicedirectora
de una escuela de Esquel, compañera mía de toda la vida, Isabel Fasa, y bueno, ella toma la supervisión, se radica acá en la localidad y empieza a gestionar la creación de escuelas de nivel inicial, porque bueno, siempre dependíamos. Las famosas ENI a las que... Claro, Ujú. dependíamos de primaria y bueno, y siempre teníamos que estar, como quien Luchando y dice, remando. Sí, rascando el fondo de la olla, sí, ¿no? sí, Porque no había presupuesto claro, propio. claro. Y bueno, y ahí se crea la escuela, el 446. Acá. Entonces, todas las y que nucleaba la escuela 108, la escuela 109, todas las salas, y la escuela 94. 194. Ujú. Y ahí dejamos de ser docentes de la escuela de primaria, pero pasamos a ser docentes de una escuela de nivel De nivel inicial. inicial. Y había que, yo ya era titular, ¿no? de la sala, o sea, era docente titular de la escuela 108. Y ahí, cuando se crea la escuela se crea con un cargo directivo. Y bueno, y por mérito y por puntaje, por antigüedad docente, me tocó a mí organizar la escuela. ¿Cuántos Ni años? nada, ni nada más ni nada menos. O sea, me tocó organizar la primera sala de nivel Sí, sí. inicial en el pueblo, acá, y la primera escuela de nivel inicial. Eso fue en el 97. 97. Sí. Mira. Y cómo, digamos, qué dejas de todos esos años? ¿O qué enseñanza te quedó de todos esos años? ¿Qué Y reflexión? todo fue, y después, Sí. y después bueno, y siguiendo con los escalafones, digamos, después me tocó bueno, tuve la suerte de poder capacitar a docentes. Entonces después, en esa trayectoria, yo hice un estudio, bueno, primero había hecho un postítulo de jardín maternal en Bolsón. Y después me aventuré a hacer una licenciatura en nivel inicial ¿Dónde? en Mendoza. En Mendoza, pero a distancia. No viajábamos. ¿En serio? Viajábamos una vez por mes. ¿En qué años? Eso fue en el año del 2001 al 2003. Ah, justo con la época de las vacas gordas, además, los viajes a Mendoza. 2001, 2003, toda la Este, crisis. O sea, viajabas a pesar de todo ese lío que había en el y país. porque era bueno, me convencieron, me convenció una amiga, compañera, mendocina. ¿Qué amigas? Sí. Y bueno, íbamos de a dos, éramos dos. Lindos viajes. Licenciatura con tesis o tesina de grado, Lo que calculo. pasa es que la tesis no la alcancé, no la pude hacer. Pues si cursaste todo. Porque, claro, tengo toda la cursada, Ujú. aprobada por supuesto, que eso me posibilitó después trabajar en el 800, en la escuela 800. En el instituto. Sí, en el instituto, Claro. 814. En 814. Y ahí participé de un equipo de trabajo para capacitar a jardineras en ciencias naturales con otras profesoras del instituto y de distintas áreas. Y después organizamos con otra docente una capacitación de jardín maternal. O sea que bueno, arranqué en la sala y terminé en la dirección de una escuela, y capacitando a nivel terciario. y además las chicas que venían a hacer las prácticas del instituto al jardín. ¿Qué diferencia hay entre estar en la sala y ser docente, formadora de futuros docentes? Y son dos cosas distintas, o sea, el tema de todo lo que es gestión educativa es apasionante. Todo lo que es la parte de gestión es donde realmente uno puede llegar a ver que si las cosas se modifican más que o sea, ves las modificaciones y las posibilidades de hacer otras cosas distinto, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, nosotros tuvimos un proyecto en la escuela que era sobre el tema de psicomotricidad, de cómo trabajar la psicomotricidad en el nivel inicial, en la época de Menem, donde había una política de gestión distinta. Ujú. No sé cómo será ahora, pero bueno, después eso y las escuelas presentaban un proyecto y vos podías llevarlo a cabo y te daban fondos
A mí me dieron al jardín le dieron un cheque por lo que sería en ese momento $10.000 para invertirlo en la escuela. Y se compró Insólito equipamiento. lo que estás con. Para mí, Bueno, con mi bueno, humilde. Tengo que sentarme a leer un poco más. bueno, en ese momento estábamos en el 1 a 1. A mí 10.000 pesos te dieron. me Eso estaba dieron haciendo esa 10 cuenta. Que te 10 dieron mil 10.000 pesos pesos, que eran era dólares. un 10 mil Como si dólares fueran $10.000 hoy. hoy. Ajá. Se compró equipamiento, se contrató la profesora que había hecho el proyecto, se contrató el transporte, los chicos venían de las sedes a la sede centro, bueno, un montón de beneficios que después quedaron, ¿no? Porque la idea era que después, bueno, cuando eso fue durante todo un año, después eso continuaba, Instalado. o sea, los docentes ahí se capacitaban digamos, en la institución y después continuaban con ese trabajo con los chicos a lo largo de los distintos periodos. Y bueno, eso había que ponerle el hombro y Sí, ponerle sí. el tiempo, ¿no? Sí, Porque sí. eran muchas horas fuera de De- lo que es el horario. Mira. Y, y bueno, y otra cosa interesante que me pasó en la profesión fue poder participar de una capacitación de alguna manera que, bueno, en Israel. Presentamos un proyecto la supervisora presentó un proyecto, me ofreció participar en él y ese proyecto fue seleccionado y bueno, nos fuimos a Israel. ¿En qué año? Mirá. Eso fue en el 99. Mirá. 20, Y te fuiste unos días, un 20, un mes. mes, Un mes. 26 días estuvimos en Israel. También otra experiencia. Trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en distintas propuestas y distintas proyecciones y cosas que tenían para... ¿Do you speak English? ¿En inglés? ¿En qué, No, qué hacías? porque ¿O tenían un eran traductor? programas que tenían también, que tenía, digamos, el Estado de Israel con la República Argentina, donde, y con otros países éramos un grupo de 15 latinoamericanas. Ujú. Éramos 4, un poco más creo que, no, éramos más. 15 países creo que eran, no me acuerdo. Estaba Colombia, Venezuela, menos Chile, casi toda Latinoamérica. Pero hispanoparlantes, ¿cómo hicieron? Claro, Cuando no, ellos hablan, tenían un ellos hablan traductor, mucho, tenían un sí, traductor de tienen un español. traductor y Sí, en éramos castellano hablaba. éramos dos grupos, un grupo en inglés, que eran toda la parte de Georgia, bueno, no sé, de lugares así. Sí, más de Europa del Este. Sí, y ellos eran en inglés y nosotros estábamos todo en castellano. español, sí. Bien, y de todo esto que nos has contado, ¿alguna autocrítica, algo que te hubiese gustado hacer de otra manera? Digo, ya hablando más de gestión, o algo que te gustaría rescatar de ese tiempo que quizás hoy no está puesto en práctica. No, no me lo planteo, o sea, creo que, bueno, si tuviera que volver a hacerlo, haría las cosas como las hice, o sea, no tengo digamos, una deuda pendiente por ahí. Sí sigue siendo esto de que, bueno, de que como los niños no votan, Ujú. viste, los presupuestos para los pequeños no siempre son los adecuados. adecuados, Claro. ¿no? Eso fue una lucha constante. Y hoy cuando vas, porque nos hemos encontrado, vas a un ENI en calidad de abuela, y qué te convoca, qué emociones te llegan cuando ves un jardín y buscas un nieto, una nieta. No, porque lo que pasa que, bueno, yo, por ejemplo, ahí no tengo, cuando voy a buscar a mi nieta, no tengo recuerdos porque ese edificio no fue el edificio en el que yo trabajé. Pero tampoco vas al jardín Este, y vas a un ENI y todo esto que me estás contando acá, vas así espontánea, tranquila, no decís, ay, bueno, la escuela, las No, docentes. No, yo creo que estás tranquila. cuando uno se Estás no, tranquila. cuando se No tenés jubila, nostalgia, no, si lo no que pasa que extrañas. no, porque Ajá. uno cuando se jubila tiene tantas otras cosas para hacer. Por ejemplo. Por ejemplo, tengo un emprendimiento turístico, Ujú. entonces participo con la Cámara de Turismo Local. local. Ujú.
Tengo huerta, acompaño a mi marido en el vivero, en el trabajo del vivero. Sigue Sigue, trabajando tu marido en el sigue. vivero. Mi tiempo de esparcimiento y de alejarme de la casa es participar de un grupo de observadores de aves. Mira, Estoy en un en el grupo Parque de... Nacional, en general en la No, comarca. es un club de observadores de aves, Pato de Torrente, que pertenece a, o sea, que está dentro, digamos, de los clubes de observadores que, digamos, no sé si protege, pero que está dentro de lo que es Aves Argentinas, Ujú. una organización más de 100 años de trayectoria en Argentina. Sí, Y de bueno, y estudio y entonces protección. ahí nos juntamos, vamos a observar. Pero van a cualquier lado, digo, van al Parque Nacional, van a Sí, una montaña. vamos a Maitén, el otro día fuimos a Los Hitos, con gente de el que quiere, no es Sí, sí, libre. privativo para No, nadie, no, ¿no? O hacen sea, invitaciones abiertas, digamos. claro, No hace falta que se seas. publica y se dice, bueno, después hay un grupo que somos socias de Aves Argentinas y entonces hacemos la gestión digamos, del COA y bueno, pero eso como, bueno, pues hago cerámica, cada tanto busco alguna actividad, Estás bien sí, ocupada, bien, sí, usás tu tiempo a sí. pleno. Bueno, em, contame un poco de tu familia, porque hablamos mucho Mm. de tu recorrido en el ámbito de la educación. Hablamos algo del Agopuelo. Estaría bueno que nos cuentes algo de el cambio del Agopuelo y tu familia, el desarrollo de tu familia a través de los años. Bueno, Digo, recién mencionamos a tus s- nietas. sí, bueno, tengo 3 hijos, tuve 4, uno falleció, 2 viven acá, por suerte, están cerquita, y uno vive en Buenos Aires, pero lo vemos seguido. ¿Viene seguido? Y vino el año pasado, en el verano no vino, pero normalmente viene 2 veces por año, 3 veces, depende de las Las posibilidades que posibilidades tiene. que tiene y todo. Y bueno, y cuando nosotros vamos, lo vemos. En el verano estuvimos con él y bueno, y hablamos todo el tiempo y hoy las comunicaciones y todo eso Son es más fluidas, más fácil. nosotros en la época era por carta con la familia y después cuando empezó O teléfono fijo, muy caro. claro, el teléfono fijo, juntábamos las monedas y cuando pusieron el primer teléfono público en Bolsón, nos íbamos los sábados a hablar por el teléfono público a Bolsón, Mira. porque cuando empezó el telediscado, porque, claro, y después se nos mandábamos cassettes. Grabábamos Ah, muy cassettes, bueno eso. Esa entonces no la había escuchado nunca, ¿en iba y serio? venía. Sí, sí, sí. Play Rec y graba. Claro, grabábamos, entonces para no escribir, grabábamos un cassette, lo metíamos en un sobre y lo mandábamos a Buenos Ah, qué Aires bueno eso. y de allá venían. Un audio, digamos, pero como el audio del teléfono, pero un poquito más, Claro, sí, más sí, largo, sí, 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 más difícil de cuando había decodificar. un cumpleaños o cuando Ujú. había bueno, y de hecho, o sea, por ahí estaba mi abuela y mi abuela me mandaba también algún saludo, cosas así. Bueno, mis hijos nacieron todos acá, bueno, los 2 mayores nacieron en Bolsón porque en el hospital no había sala de parto, los 2 más chicos nacieron en el hospital, todavía en ese momento se hacían partos en el hospital. Ujú. Cursaron la escuela acá y fueron a la escuela acá. Y bueno, después cada uno fue haciendo sus historias de vida distintas. El mayor terminó la carrera de agrimensura, que vive acá y es el papá de mis 2 nietas. El segundo, que es el que está en Buenos Aires, empezó a estudiar ingeniería en informática y bueno, después abandonó porque se dedicó a hacer juegos en la época de los 2D hasta que aparecieron la telefonía y ahí se tuvo que poner a trabajar en una empresa porque ya no podía vivir más de su desarrollo de juegos y también retomó la universidad, así que Mira, mira, está ahí qué bien. terminando algo. Y, y el más chico, Manuel, es el que vive acá, tiene también un emprendimiento productivo que está ahora volviendo a poner en valor
y bueno, y tiene un salón de venta donde vende la fruta que producimos. Bueno, nosotros en La Chacra es un poco de todo. Ahí, punto de No venta, solamente lo- plantas, sino también fruta fruta fina. fina. ¿Qué Lago Pueblo había cuando eran chicos y qué Lago Pueblo tienen tus nietas? No, Lago Pueblo yo creo que sigue siendo maravilloso como siempre. No, no fue creciendo módicamente, bueno, y como todos decimos, llega el gas y también, por ejemplo, llegó el gas y llega el asfalto y también llegan otras cosas que por ahí no son tan buenas, ¿no? Ujú. Pero yo las veo, mis nietas, por ejemplo, viven de la misma manera que yo crié a mis hijos. Bueno, por ahí con la tecnología y Sí, todo eso una cuestión de cambió, eso sí, generaciones, pero encontrás algo ellos muy parecido. sí, ellos hacen deporte, andan mucho en bici, van, vienen, juegan con sus Lago amigos, en verano, sí, montaña. lo hago el verano todo el tiempo, montaña, así que no. Hacen huerta, también tienen gallinas en la casa, tienen su pequeña huertita, o sea, repiten un poco tiene su plantita de frambuesa también, este, o sea que no. Sí, bueno, antes el cambio, la bisagra para mí se produjo yo creo que fue cuando, no sé si fue más que con el gas, con la ruta Bariloche. Con el asfalto, ¿no? Cuando empezaste a caminar por la calle, la gente te dejó de decir buen día. Yo me movía, porque como me movía, tenía que ir de la 108 o sea, del edificio, del jardín que estaba en la parte de la 108 a 194, y bueno, y un buen día me empecé a cruzar gente por la calle y me dejó de decir Sí, buen día. sí. Ujú, Y eso no me gustó. ujú. Y me pasa que por ahí voy a un pueblo, voy a otro lado, qué sé yo, por ejemplo, la vez pasada fuimos a Chile, ¿no? Fuimos a Río Pueblo, y ibas caminando por la calle y la gente te decía buen Sí, día. y es una Aunque, y, desconocida y te además. dabas cuenta, y los Sí, tipos sí. re se habían dado cuenta que Que no era, eras de ahí. y hasta por ahí ya sabían hasta que era Argentina, porque te escuchaban hablar Sí, y sí, dices, una esto es palabra ya. Argentina, ¿viste? Eso fue Ujú, un quiebre importante. ujú, Y bueno, y después el desorden en algunos lugares donde no hubo una planificación, urbanización ordenada, ¿no? ujú, ujú. No hablemos más allá de las tomas, en lugares donde sí hubo una urbanización, no, No planificada no. directamente. Entonces eso por ahí, son de las cosas que por ahí pesan, ¿no? Ujú, Qué sé yo, no tener un sistema para cuidar el agua, ¿no? Este barrio donde está la radio tiene un sistema de cloacas que bueno, y se pensó con ese fin, ¿no? Y bueno, nunca se hizo ese tipo de no sé, cosas, continúa, ¿no? claro. Y después, bueno, la idiosincrasia de la gente yo creo que es la misma. Es bueno, acá se recibe al que viene de afuera y se le brinda, Ujú, ¿no? Como me lo brindaron a mí, yo creo que se sigue esa misma rutina. Y tanto como el que se va y vuelve, como el caso por el tuyo o de los chicos, ¿no? Que bueno, yo creo que vuelven porque son un hermosísimo lugar para vivir y ojalá lo sigamos cuidando más de lo que lo cuidamos, ¿no? Porque a veces yo creo que se lo cuida poco. eh, estamos flojos en esa materia. Sí. Marce, dos preguntas para cerrar. Em, Personas con las que te sientas agradecida, digo personas de tu infancia, de tu pasado, de tu presente, y qué te gustaría legarle al pueblo, a tu familia, a tus nietas. Bueno, agradecida con la vida en general, ¿no? Porque y básicamente al pueblo que me permitió educar a sus hijos. Para mí eso fue maravilloso, porque en un lugar donde el niño salía, en un momento donde el niño salía
de la casa recién a los 6 años, que empezar a transitar antes y que te lo dejaran en la escuela, era una responsabilidad muy importante y bueno, yo agradecidísima de eso. Bueno, mis hijos, mi marido, mi familia, por supuesto, los amo y los quiero como lo que son, mi familia. Y a mí me tocaron momentos difíciles vivir que lo superé gracias a los amigos y a la comunidad, ¿no? O sea, yo tuve la desgracia de perder un hijo, tuve la desgracia de transitar una enfermedad, podríamos decirse terminal, de la cual me curé, un cáncer de mama que me curé, y de las dos instancias tan fuertes y difíciles, lo superé gracias a mi familia y a los amigos y a la comunidad. O sea que es, no sé, más que eso. Y creo que espero que me puedan seguir aguantando por bastante tiempo Sí, la más. pregunta por el legado Más es allá. para adelante, Sí, muy para adelante, ¿no? pero la hacemos porque nos encontramos Sí. en este primer encuentro, como eh, nos gusta decir. Así que bueno. Bueno, Marce, ha sido un placer, un Bueno, gusto. Esperemos que hayas estado a gusto. bueno, Y como te decía recién, para nosotros siempre es un primer punto de encuentro y ojalá que haya otra oportunidad. bueno, gracias por la invitación y gracias por este espacio y bueno, seguiremos escuchando a los otros que vengan también, porque yo ya escuché uno y medio, porque escuché el primero que hicieron, el segundo no lo pude terminar de escuchar, pero bueno. Bueno, gracias y será hasta pronto. Gracias a vos.